Buenos días, alumnos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Somos parte del Estado. Este tema se ha venido desarrollando a través de TV Perú. Sin embargo, debo hacer algunos reforzamientos sobre el tema. Para tener en conocimiento claramente qué es Somos parte del Estado, es necesario entender dos conceptos fundamentales: el Estado y el gobierno. El Estado es todo lo que en sí pertenece a un país o una nación. El gobierno son aquellos cargos políticos que asume determinadas instituciones políticas. O sea, son diferentes eso, ¿no? Para ello es necesario tener en conocimiento que el Estado es una organización política y administrativa en la cual los ciudadanos participan de manera activa en toda esta organización, porque el objetivo es, por eso el tema dice, ¿no?, parte de un Estado. Nosotros como ciudadanos tenemos la capacidad, tenemos el deber y la obligación de contribuir con el Estado. Cuando yo hablo de contribuir con el Estado, estoy hablando en un aspecto social, político, económico y cultural, porque el ciudadano puede contribuir de diversas formas para la existencia del Estado. Por eso que el Estado es fundamental, y el Estado es el conjunto de hechos y elementos que pertenecen dentro de un territorio nacional. Un poco para explicar esto de una manera más exacta, tendría que hablar sobre los elementos del Estado peruano. Los elementos del Estado peruano son, ejemplo, el primero es el territorio. El territorio significa que es la dimensión que tiene un país. En este caso, el Perú tiene 1.215.016 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie que tiene el territorio nacional. Nosotros, dentro del territorio nacional, tenemos la capacidad y la soberanía nacional. Como consecuencia, el territorio es la que nos va a delimitar de las fronteras, tanto por Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile y el propio Océano Pacífico. O sea, estamos delimitados. Por eso mismo, el territorio nacional tiene pues terrestre, acuático y aéreo. Cada uno está delimitado de acuerdo a los convenios y tratados internacionales. Asimismo, otro de los elementos fundamentales es la población. La población es un elemento esencial y indispensable. No puede existir una nación sin una población. O sea que el Estado, necesariamente para la subsistencia y su realidad, tiene que tener una población. Si no tiene una población, entonces ¿de qué Estado hablaríamos? De un estado inercia, donde no existe habitación. Como consecuencia, nosotros en este estado tenemos aproximadamente, de acuerdo a los últimos censos, 33 millones de habitantes. Este conjunto de población de habitantes es la que va a determinar, ¿no?, la población peruana.
En ello tenemos, ¿no?, las diversas, ejemplo, ¿no?, religiones, razas, ¿no?, idioma, credo, ¿no?, teniendo en consideración las 8 regiones naturales o los 3 regiones naturales que tiene el Perú. Entonces, esa es la variedad. Somos multilingüe y plurilingüe. Y como consecuencia, ese es el Estado, ¿no?, uno de los elementos del Estado como población. Asimismo, otro de los elementos indispensables es el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico vale decir que los pueblos o los estados en este siglo XXI ya se vienen desarrollando en base a principios y a leyes. No puede existir un país o una nación donde no haya una norma. Todos los estados se conducen por la Constitución y por sus normas. La Constitución es la norma, la ley de leyes. El artículo dice: el fin supremo de la sociedad es el Estado. Vale decir que la Constitución mismo nos prevé que este principio es fundamental. Como consecuencia, las normas legales, los ordenamientos jurídicos, es un mecanismo mediante el cual va a regular la conducta del ser humano, vale decir de las personas. Las personas quienes quieren transgredir este principio, la norma sanciona. Entonces, el ordenamiento jurídico nos va a permitir tener un Estado, ¿no?, soberano, democrático y de justicia, de derecho. Asimismo, también otro de los elementos fundamentales es la soberanía. Cuando se habla de la soberanía, nosotros también tenemos que tener en consideración de que la soberanía es el sentimiento que tienen los ciudadanos para poder, ¿no?, identificarse con su patria, con su nación. El peruano, por más lejos que se encuentra, así esté en el occidente, en el oriente, en China, en Japón, donde sea, cuando ve que su equipo nacional participa, inmediatamente se identifica con su bicolor nacional, con su patria. Entonces, la soberanía es la identidad, es el sentimiento que tiene la persona hacia su patria, por más lejos que sea. Entonces, eso es la que identifica, ¿no?, la soberanía. Finalmente, otro de los elementos es el poder. El poder es algo que está establecido por los propios gobernantes. Un Estado necesariamente tiene que tener sus poderes del Estado. El poder del Estado es un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Estos poderes del Estado es de alguna manera la que dignifica la nación, la que representa la nación, porque ellos son elegidos por una elección popular para poder gobernar por un periodo determinado. En este caso, los gobiernos regionales por 4 años y el gobierno nacional y el Congreso por un periodo de 5 años. Entonces, estos elementos son fundamentales y sustanciales para la existencia del Estado. El Estado peruano, entonces, se va a tener que involucrar todos de manera integral y de manera articulada para poder tener su existencia. Asimismo, también debemos tener en consideración, la Constitución define al Estado con 2 principios fundamentales, porque los principios fundamentales tienen que estar basados en 2 conceptos. Uno es la democracia y otro es social. ¿Qué cosa es la democracia? La democracia es la vigencia, la existencia de la voluntad libre
y soberana de un ciudadano. Democráticamente, nosotros estamos en la obligación y el deber de elegir a nuestros gobernantes, de elegir a nuestras autoridades, asimismo también revocar, asimismo también condenar, cuando este hecho no es de su cumplimiento en estricta obediencia a las normas legales. Esa es la democracia. El Perú, en estos últimos años, está fortaleciendo su democracia, porque el Perú durante la historia está demostrado, es un Perú que democráticamente ha sido endeble y ha sido débil, porque durante toda la época republicana el Perú ha vivido un periodo de dictaduras, golpes militares, anarquías, insurgencias, y como consecuencia la democracia ha estado debilitada. En los últimos 2 décadas la democracia está empezando a tener vigencia, participación activa, por eso que somos un país con una democracia debilitada. ¿Por qué decimos debilitada? Porque las instituciones todavía no se han fortalecido en esta materia. El otro campo es el campo social. El campo social es la base, es el espíritu, es la esencia fundamental que tiene todo ciudadano de poder participar activamente. Cuando digo la participación activa, vale decir que el poder viene del pueblo, el vox populis, ¿no? El poder viene del pueblo, ¿no? Entonces, y el poder regresa también al pueblo. O sea que, ¿no? Ese tipo de situaciones nos permite que en el campo social, la ciudadanía también cumple un rol y una función tan indispensable. Ustedes como estudiantes es necesario que tengan conocimiento sobre estos principios básicos. ¿Qué cosa es el Estado? Como vuelvo a repetirle, el Estado es todo lo que corresponde en nación. Tiene sus elementos, tiene sus definiciones y tiene su estructura. Y eso es la que le da vigencia al Estado. Como consecuencia, alumnos, esto yo le estoy haciendo como un reforzamiento para que ustedes, luego de haber escuchado la exposición a través de TV Perú, para que ustedes tengan un poco más claro la idea respecto al Estado. Muchas gracias. Espero que las actividades que se les está dejando también desarrollen de manera responsable. Muchas gracias.